Ok. Bueno, esta semana vamos a ver el tema de temperatura. Este es el capítulo 18 de la 10ª edición del CERWI. ¿Ok? Vean que ya ahorita vamos a cambiar un poquito el chip de los temas que ya habíamos mencionado anteriormente. Nosotros veníamos hablando, por ejemplo, de fluidos, movimiento oscilatorio, ondulatorio y la parte de superposición de ondas. Entonces ahora vamos a cambiar un poco y vamos a hablar sobre la temperatura. ¿Ok? Entonces, es común, digamos, en nuestro lenguaje cotidiano, en que nosotros usemos términos de temperatura y calor de la misma forma. O sea, nosotros hablamos de temperatura y calor como si fueran lo mismo. Entonces, en este capítulo vamos a ver que, bueno, físicamente los dos términos tienen significado muy distinto. ¿Ok? En este capítulo que vamos a ver esta semana, vamos a definir la temperatura en términos de su medición y veremos cómo los cambios de temperatura afectan las dimensiones de los objetos. ¿Ok? Entonces, es importante, ¿verdad?, hacer esa diferenciación, que muchas veces nosotros hablamos de temperatura y calor como si fueran lo mismo, pero realmente no son lo mismo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver estas definiciones. Entonces, temperatura es una medida de la energía de los sistemas. Es una medida macroscópica. Pero nada más les recuerdo que yo estoy utilizando dos libros para la explicación de esta semana. Estoy utilizando, digamos, como el desarrollo de los temas del CERWI, pero también me voy a apoyar con conceptos que se usan en el CIRS, el de física universitaria. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, el concepto de temperatura generalmente se origina en las ideas cualitativas que comúnmente uno dice, ¿está caliente o está frío? ¿Okay? Siempre lo hacemos basado en el sentido del tacto. ¿Okay? Entonces, un cuerpo que se siente caliente suele tener una temperatura más alta que un cuerpo similar que se siente frío. Pero si ustedes ven, es un tanto como vago, o sea, un concepto vago. Y además uno sabe que los sentidos se pueden engañar, además de que todos tenemos una percepción diferente de las cosas. Entonces, muchas de las propiedades de la materia, nosotros las podemos, bueno, nosotros y nosotras podemos medirlos dependiendo de la temperatura. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos determinar la longitud de una barra de metal, podemos determinar la presión de vapor de una caldera, también la capacidad de un alambre para conducir corriente eléctrica y el color de un objeto brillante muy caliente, ¿verdad? Eso depende principalmente de la temperatura. ¿Okay? Vean que ustedes ya están muy familiarizados con ese concepto, vean que ahora eso se utiliza mucho con esta de la situación del COVID-19, ¿verdad? Que constantemente le están midiendo a uno la temperatura en los lugares en los que uno va. Entonces uno está muy familiarizado con ese concepto. Ahora, otro concepto importante de este capítulo es la interacción térmica. La interacción térmica son sistemas termodinámicos que interactúan entre ellos e intercambian energía. ¿Okay? Cuando ellos están juntos, bueno, uno a la par del otro, se dice que están en contacto térmico, ¿ok? Porque ellos empiezan a interactuar. Además, también tenemos otro concepto que es el equilibrio térmico, que nos dice que en una situación en la que dos objetos no intercambian energía por calor o por radiación electromagnética, sí se colocan en contacto térmico. ¿Okay? Entonces, si ellos están a la par uno del otro y no intercambian energía, ¿verdad? Ya sea por esos dos procesos que mencioné anteriormente, se dice que están en equilibrio térmico. Entonces, esos son conceptos importantes para ir construyendo la teoría de este capítulo. Ahora, cuando se empezó a estudiar toda esta parte, salió esta ley que se llama la ley cero de la termodinámica. ¿Okay? Esta ley cero lo que dice es que si los objetos A y B están por separado en equilibrio térmico con un tercer objeto C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Porque a veces eso está como un poco explicado raro.
Entonces, voy a ponerles una imagen. Ya les dije, esta imagen es del Sears. Es que a mí me gusta un poco más digamos, los diagramas que usa el Sears porque son un poco más claros. Entonces, vean que nosotros tenemos, bueno, en esta parte tenemos un sistema A, un sistema B y tenemos un sistema C, ¿verdad? El sistema A y el sistema B está separado por un aislante, ¿ok? Un aislante es un material que no permite el flujo de calor fácilmente, ¿ok? Y además, el sistema A está separado con respecto al sistema C y de igual manera el sistema B con el sistema C por un material llamado material conductor. Un material conductor permite el flujo de calor fácilmente, ¿ok? Cabe resaltar que en la vida cotidiana, ¿verdad? En el mundo en que vivimos, no existen conductores o aislantes perfectos, ¿verdad? Ahora, vean que yo pongo que el sistema A está en equilibrio con el sistema C, ¿ok? Equilibrio térmico. Y el sistema B está en equilibrio térmico con el sistema C, ¿ok? Ahora, si C está en equilibrio térmico con A, ¿verdad? También va a estar en equilibrio térmico con B. Esa era la condición que nosotros dijimos anteriormente con la ley cero de la termodinámica, de que este con este iba a estar en equilibrio térmico y este con este iba a estar en equilibrio térmico. Entonces, como resultado, nosotros vamos a tener que es como si tuviéramos esta situación, donde el sistema A y el sistema B están en equilibrio térmico, ¿ok? Por esa condición que tenemos, ¿ok? No sé si esto les queda un poquillo de duda con respecto a esta explicación. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar de termómetros y escala de temperatura Celsius. ¿Ok? Entonces, todos los termómetros se basan en el principio de que alguna propiedad física de un sistema cambia a medida de que la temperatura del sistema cambia, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué quiere decir eso que mencionamos como propiedades físicas? Las propiedades físicas que podemos considerar son, por ejemplo, el cambio del volumen de un líquido, el cambio de las dimensiones de un sólido, la presión de un gas a volumen constante, el volumen de un gas a presión constante, la resistencia eléctrica de un conductor y el color de un objeto. Eso ya lo mencioné anteriormente, ¿ok? Entonces, todas esas son propiedades físicas que pueden hacer que cambie la propiedad física de un sistema, ¿verdad? Entonces, yo les puse aquí varios ejemplos, son ejemplos, ¿verdad? De termómetros que ustedes pueden encontrar en el mercado. Entonces, tenemos los termómetros de mercurio o alcohol, que son los que comúnmente uno ve en las películas, ¿verdad? Que la gente se lo pone en la boca o así. Esos termómetros ya no se utilizan, ¿verdad? Con tanta frecuencia porque al contener mercurio y pasaba mucho de que a la gente se les caía y se les quebraba, se contaminaba, ¿verdad? Entonces era muy peligroso esto del mercurio. Además que no son tan precisos. Entonces, ¿qué pasa con un termómetro de mercurio? Lo que pasa es que el líquido dentro del termómetro, cuando cambia su temperatura, él empieza a expandirse. Entonces, al expandirse, nosotros podemos ver, bueno, la temperatura que marca el termómetro, ¿verdad? Por estas rayitas que tenemos. Tenemos también termómetros de cinta. No sé si alguna vez alguno utilizó termómetros de cinta, pero son como estos de la figura. Lo que hacía es que uno se ponía el termómetro en la frente y si ustedes ven en cada uno de los cuadritos negros, empieza como a cambiar de color. Entonces, este termómetro lo que tenía eran como aditamentos químicos, ¿verdad? Dentro de la cinta, que esas sustancias cambian de color conforme la temperatura de la persona o lo que se esté midiendo. Y uno que ustedes están muy familiarizados ahora con esto de la situación del COVID
es el termómetro de arteria temporal. Este termómetro se utiliza, digamos, se pone sobre la frente de un paciente, ¿verdad? Cerca de la arteria temporal, y un sensor infrarrojo en el termómetro mide la radiación desde la piel. Entonces, estos termómetros son más precisos que los termómetros orales o de oído, o estos que mencionamos anteriormente. Por eso es que ustedes no sé si han visto las noticias, pero muchos médicos dicen que realmente medir la temperatura, por ejemplo, en el cuello, no es tan bueno, o sea, no dan resultados tan buenos como hacerlo, digamos, en la frente. Pero bueno, ustedes saben qué ha pasado con esa situación, que la gente después decía que más bien destruía sus neuronas medir la temperatura en la frente. Entonces, bueno, así es como funcionan estos termómetros. Ahora, cuando nosotros utilizamos un termómetro, nosotros necesitamos calibrar ese termómetro, ¿ok? Entonces, nosotros utilizamos una referencia de calibración. Entonces, primero lo que hacemos es utilizar un recipiente, ¿verdad? Que tenga, por ejemplo, agua y hielo, ¿sí? Y que esté a temperatura del punto de congelación del agua, que es 0 grados. Entonces, el termómetro se mete dentro del agua y se ve dónde se marca el 0 grados, ¿ok? Ahora, se saca, ¿verdad? Y luego se mete en un reservorio que tenga agua y vapor, que esté en el punto de ebullición del agua, que es de 100 grados Celsius. Entonces, cuando yo hago eso, ¿verdad? Yo marco en el termómetro, donde marca el 100 grados Celsius. Entonces, yo cuando yo tengo esa escala, ¿verdad? De 0 a 100, lo que hago es dividir esa distancia entre ambos puntos en 100 intervalos iguales. Y esos intervalos son los que comúnmente vamos a llamar grados. ¿Ok? Ahora, la escala, esta que estamos utilizando, ¿verdad? Se llama escala Celsius. ¿Ok? Anteriormente, o sea, hace mucho, mucho tiempo, se le llamaba escala centígrada, pero ya no se le conoce a esto como lo que usualmente la gente dice, como grados centígrados. Ya no se menciona así. Ahora el SI optó por el nombre de Celsius. Entonces, esta escala es la escala más utilizada a nivel popular, comercial y científico. ¿Okay? Si ustedes ven generalmente en la industria o en varias regiones en la parte científica, se utiliza el nombre grados Celsius, ¿okay? O se utilizan las temperaturas en grados Celsius. Entonces es un error muy común, ¿verdad? Que ustedes digan grados centígrados, pero eso ya no se utiliza, ¿okay? A este punto, ¿verdad? Al punto de congelación se le llama punto de congelación del agua o punto de hielo del agua. Y el punto de ebullición se le llama también punto de vapor de agua. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar de este sistema que se llama un termómetro de gas a volumen constante y escala absoluta de temperatura. Esta es la sección 3, si no me equivoco. Entonces, vamos a considerar este sistema. Nosotros tenemos este sistema, ¿verdad? Que es un baño o ambiente a medir, que es este que está acá. Ya, digamos, puede ser que yo tenga agua con hielo, como les mencioné anteriormente, o que yo tenga agua con vapor, ¿ok? Entonces, yo lo que puedo estar haciendo es calentando o enfriando mi gas que está acá dentro de una ampolleta, así le llama el Serwi. Voy a cambiar aquí de color. Ahora, esta ampolleta, cuando ya sea que yo lo enfrío o yo lo caliento, va a hacer que se mueva, ¿verdad? Por medio de la presión del gas, va a hacer que esta columna que tenemos aquí, que es un depósito de mercurio, va a moverse, ¿ok? Va a cambiar de altura. Entonces,
lo que hacemos es que, sumergimos el gas, va a hacer un cambio en su altura y después lo que se hace es tratar de volver a poner esta altura de referencia al cero, ¿verdad? Y después se mide la altura, o sea, este cambio de altura. Entonces, con esto, si ustedes se acuerdan de estática de fluidos que se vio en Física General 1, nosotros podemos determinar la presión como la presión atmosférica. Yo lo pongo como P sub 0 o puede ser también P, o sea, ATM, atm, ¿ok? Y esto es más PGH. De ahí yo puedo determinar la presión, ¿verdad? De esta columna de líquido, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nosotros cuando utilizamos gases, generalmente en su temperatura 0, o sea, en la temperatura de hielo, y en su temperatura 100, el comportamiento es muy parecido. Lo que puede cambiar es las temperaturas intermedias. Entonces, uno hace esto para, por ejemplo, un baño de hielo con agua y un baño de vapor con agua, ¿verdad? Y lo que empezamos a hacer nosotros es una curva como esta forma que tenemos acá a la derecha. Esta es una gráfica típica de presión contra temperatura. ¿Okay? Vean que la presión en la temperatura 0 Celsius, es 0. Pero la temperatura en 100, ahí sí va a tener una presión asociada a ella. ¿Okay? Como dice acá, los dos puntos representan temperaturas de referencia conocidas. Los puntos de hielo y vapor de agua. Pero ¿qué pasa? Digamos, eso nosotros lo estamos determinando para un gas específico. Pero, digamos, dependiendo del gas, esta curva va a cambiar un poco. Entonces vamos a obtener, por ejemplo, gráficas de esta forma. ¿Okay? Esto es para diferentes gases. ¿Okay? Recuerden que los gases no se comportan igual porque todos tienen masa molar diferente. Esto es algo, un concepto, ¿verdad? De química 2. Creo que es de química 2. Ahí me corrigen si me equivoco. Entonces, estas son gráficas de presión en función de temperatura, ¿verdad? Para termómetros de gas que contienen diferentes tipos y cantidades de gas. Entonces, si yo, vean que todas las gráficas coinciden que su presión en 0 grados Celsius va a ser 0. Y bueno, la presión a 100 grados, aproximadamente, bueno, aquí, va a tener un valor asociado a la presión. Si yo extrapolo estas líneas, van a ver que todas las líneas van a llegar a un punto en común, que es este punto que está acá. Ese punto vale 200.73.15, bueno, menos 200.73.15 grados Celsius. Ese valor es lo que se conoce como el cero absoluto. ¿Okay? En teoría, no hay temperaturas más abajo de ese punto. ¿Okay? Ahora, bueno, eso es algo que puse ahí, pero digamos, siguiendo esta, bueno, esta línea, ¿verdad? Que veníamos hablando. Nosotros podemos expresar una forma, o sea, más sencilla de expresar esas temperaturas. Y esas temperaturas se llaman, o sea, esa escala nueva se llama escala Kelvin, que la escala Kelvin pone su cero en ese valor, menos 2.73.15, menos 273.15, como su valor cero, o sea, su valor absoluto. Eso es lo que, ¿verdad? Lo que comúnmente nosotros llamamos como el cero absoluto en termodinámica. ¿Ok? Entonces, esto es lo que comúnmente llamamos como la escala absoluta de temperatura. ¿Ok? Pero nosotros, digamos, con esto que acabamos de ver, podemos hacer la conversión de temperatura en grados centígrados a temperatura en grados
Kelvin, que es la temperatura Entonces, si yo quiero determinar la temperatura en grados Celsius, tomo la temperatura absoluta o temperatura en Kelvin, perdón, lo dije mal ahorita y ahorita les explico por qué, menos 273.15. ¿Okay? Vean que nosotros sí podemos tener temperaturas en negativo, ¿verdad? Pero cabe resaltar que menores a esta temperatura no vamos a tener. ¿Okay? Eso es una forma de conversión. También pueden utilizar el análogo, que es que la temperatura en Kelvin va a ser igual a TC más 273.15, ¿verdad? Pueden utilizar cualquiera de los dos. Vean que, de hecho, aquí les puse la escala de temperatura Kelvin. Si pueden observar, la escala es logarítmica. Entonces, digamos, por ejemplo, ahí viene expresado para diferentes tipos de temperaturas, digamos, de diferentes, ya sean sólidos o, bueno, materiales, ¿verdad? Tenemos ahí cobre, la superficie del sol, helio líquido, etc. Es importante que, de hecho, si ustedes ven, yo me equivoqué. Nunca hay que decir grados Kelvin, porque eso está erróneo, ¿verdad? En la nomenclatura del sistema internacional no se usa grado con la escala Kelvin. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, no sé, expresar esta temperatura, yo la voy a llamar 100 Kelvin, no 100 grados Kelvin. ¿Ok? Eso es importante. Además de que cuando ustedes ven algo que dice Kelvin con mayúscula, se refiere a la escala, ¿verdad? La escala de temperatura. Cuando ya se va a hablar de la unidad de temperatura, se le llama Kelvin, bueno, con minúscula. Aunque, digamos, su representación es una K mayúscula. ¿Ok? Entonces, es importante que tengan presente eso de el uso correcto, ¿verdad? En el nombre. Además de que, bueno, en 1954 el Comité Internacional de Pesos y Medidas adoptó esta escala Kelvin como la escala absoluta de temperatura, con base a dos nuevos puntos. Entonces, se tomó el cero absoluto y además el punto triple del agua. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el punto triple del agua? Si ustedes no están familiarizados con conceptos químicos, es la combinación única de temperatura y presión en donde el agua líquida, gaseosa y sólida, ¿verdad? Que el agua sólida es hielo, coexisten en equilibrio. O sea, nosotros podemos encontrar las tres fases del agua a una misma temperatura y presión dada. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar de la expansión térmica de sólidos y líquidos. ¿Okay? Entonces, casi todos los materiales que nosotros conocemos en la vida real se expanden al aumentar su temperatura. ¿Okay? Vean que a medida de que aumenta su temperatura, su volumen incrementa. ¿Okay? Entonces, este fenómeno que observamos se llama expansión térmica. Estas dos imágenes vienen en el libro de Selwyn, que presentan dos ejemplos de expansión térmica como en materiales. Entonces, por ejemplo, vean esto que tenemos acá. Dice que son dos juntas para separar secciones de carretera sobre puentes. Y acá tenemos dos paredes unidas. Vean que ambos están unidos por un material que tiene la facilidad, ¿verdad?, de que permite que el material, ya sea de la pared o de estas juntas que llaman ahí, pueda expandirse y contraerse conforme cambia la temperatura, sin que, digamos, afecte la estructura de la pared o de las juntas. Vean que si eso no se hiciera, por ejemplo, esta pared podría dañarse estructuralmente, o estas juntas lo que hace es que se pandearía, ¿verdad? Por expansión térmica. Entonces, por eso es que este tipo de cosas se tienen que tener en consideración cuando un ingeniero
hace este tipo de trabajos, ¿verdad? Que probablemente si aquí hay algún ingeniero civil o así, ellos van a tener también que considerar la expansión térmica de los materiales cuando estén haciendo construcciones. ¿Sí? Ahora, hay dos tipos de expansión térmica. Tenemos la expansión lineal, que es como esta que tenemos acá al lado izquierdo. Entonces, vamos a suponer que una varilla de material tiene una longitud LI a una temperatura inicial TI. Si esa temperatura cambia un delta T, ¿verdad? Esto que tenemos acá, la longitud cambia, perdón, un delta L, ¿verdad? Esto que tenemos acá. Entonces, se observa experimentalmente que si este cambio de temperatura no es muy grande, o sea, que sea menor a 100 grados Celsius, este cambio de la longitud va a ser directamente proporcional a este cambio de temperatura. Entonces, si dos varillas del mismo material tienen el mismo cambio de temperatura, pero una es 2 veces más grande, ¿verdad? Que esta que está anteriormente, o sea, vamos a considerar ahora que más bien esta varilla es 2 veces más grande que la anterior, el cambio de longitud también será el doble. Entonces, vean que se mantiene, porque son inversamente, son directamente proporcional. ¿Okay? ¿Cómo lo vemos? Esto se define con el coeficiente de expansión lineal promedio, que nos dice que alfa es igual a perdón, ese no es, no lo puedo borrar, tenía un momento. Eso no es tiempo, es temperatura. Aquí, okay. Ahora, si yo despejo, llego a lo que ya les expliqué, ¿verdad? Que el cambio de longitud es directamente proporcional al cambio de temperatura. ¿Ok? Esto es lo que, este coeficiente es el que comúnmente llamamos como coeficiente de expansión lineal o coeficiente de expansión térmica unidimensional, ¿verdad? Así se define, ¿verdad? Ya hay como valores de alfa predeterminados, ¿verdad? Las unidades de este alfa son Kelvin a la menos 1, ¿ok? O Celsius a la menos 1. ¿Ok? Ahora, vamos a pensar en algo muy común, que es el calentamiento de un objeto que tiene un agujero, ¿verdad? Entonces, vean aquí a la derecha. Entonces, ¿qué pasa si un objeto sólido tiene un agujero? O sea, ¿qué sucede con el tamaño del agujero al aumentar la temperatura del objeto? Entonces, un material se expande, un error común consiste en suponer que el objeto se expande. ¿Ok? Entonces, que el agujero se encoge porque el material se expande hacia el agujero. O sea, que si nosotros tenemos esto y eso se empieza a expandir, digamos, un error muy común de la gente es pensar que el agujero se va a hacer más pequeñito, ¿verdad? Porque el material se va a expandir hacia adentro. Eso no pasa, ¿verdad? La verdad es que el agujero también se expande. Entonces, como dijimos anteriormente, todas las dimensiones lineales de un objeto cambian del mismo modo al cambiar la temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tengo un cambio de temperatura de un objeto que tiene un agujero en el centro? Él se va a expandir. Es lo mismo que, digamos, que pensar en una placa, ¿verdad? Sólida completamente. Entonces, digamos, si yo dibujo un círculo, voy a ver que cuando lo caliento,
digamos, las partículas o los elementos de ese círculo van a expandirse de igual manera. Eso pasa igual, digamos, si tuviéramos un hueco en una placa. No sé si eso queda claro, pero eso es un error muy común de la gente, digamos, que piensa que eso es de esa forma. No sé si queda claro. Sí. Ok. Ahora, nosotros tenemos otra forma, ¿verdad?, de expansión, que es la expansión volumétrica. Entonces, la expansión volumétrica, nosotros también podemos definirla como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? De que cuando hay un aumento de temperatura suele aumentar el volumen de materiales, ¿verdad? Ya sea tanto líquidos como sólidos. De hecho, si ustedes ven, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, los termómetros, si nosotros asumíamos que iba a haber una expansión de volumen, por ejemplo, en el líquido dentro del termómetro, que hacía que uno pudiera ver el cambio en temperatura. Entonces, al igual que la expansión lineal, ¿verdad? Vamos a tener una expresión para la expansión de volumen, que en este caso sería, ¿verdad? El cambio del volumen va a ser igual a beta por el volumen inicial por el cambio de temperatura. ¿Okay? Este beta que tenemos acá es como lo que caracteriza las propiedades de expansión del volumen en un material, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros ya tenemos eso, nosotros no sabemos cómo se relaciona este beta con el alfa de la expansión lineal, ¿verdad? Pero nosotros podríamos llegar a un valor, ¿verdad? Para este. Entonces, vamos a considerar un caso cualquiera, ¿verdad? En la que tenemos un volumen inicial más un cambio de volumen. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros consideramos eso, recuerden que si yo tengo, por ejemplo, un cubo para yo poder determinar su volumen, yo voy a determinar que es, por ejemplo, lado por ancho por altura. ¿Okay? Entonces, esto va a ser igual a... ¿Qué pasa cuando hay cambios de volumen? También va a haber cambios en estas longitudes. Entonces, yo puedo expresar cada uno de estos términos también como L más el cambio de longitud, que si ustedes se acuerdan, mi cambio de longitud se determinaba como esta fórmula. Entonces, primero la voy a poner así para que a ustedes les quede más claro. Va a tener el ancho más el cambio de la longitud del ancho y h más el cambio de la h. ¿Okay? Lo cambio con la fórmula de expansión lineal, ¿verdad? Porque está cambiando esa longitud y esto se convierte en alfa, la longitud por delta t. De igual manera para cada uno de esos. Vean que yo puedo sacar, por ejemplo, de este factor un L, de este factor una A y de este factor una H. Entonces me queda L, A, H y me va a quedar 1 más delta T de este, ¿verdad? Cuando saqué la L. De este me va a quedar un término igual cuando saqué la A y de este término igual cuando saqué la H. Y esto se me convierte a 1 más, me falta un alfa acá. Alfa, alfa y alfa. Alfa delta T al cubo, ¿verdad? Porque se multiplica. ¿Ok? Ahora, recuerden que nosotros ya hablamos anteriormente de que
esto se cumple para valores típicos de cambios de temperatura de menores de aproximadamente 100 grados Celsius. ¿Okay? Recuerden que nosotros habíamos considerado de que los cambios de temperatura tienen que ser menores a eso para que pudiéramos tener que el cambio de longitud sea inversamente proporcional al cambio de temperatura. Entonces, nosotros al hacer eso, vamos a ver que los términos que estén elevados al cuadrado y al cubo son despreciables. Entonces, por ejemplo, en este valor que yo tenía aquí antes, yo tengo que esto va a ser igual a este, bueno, esto que tenemos acá es mi volumen inicial, ¿verdad? Que yo tenía aquí ya anteriormente. Entonces, esto que está acá, y voy a hacer la expansión de esta fórmula notable, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que la expansión de esta fórmula notable era igual a al cubo, o sea, el primer término al cubo, más 3a cuadrado b, más 3ab cuadrado, más b cubo, ¿verdad? Ese era el desarrollo de una fórmula notable cubo. Entonces, esto queda de la forma 1 más 3 alfa delta t más 3 alfa delta t cuadrado más alfa delta t cubo. Haciendo esto, este término es despreciable. Este término es despreciable. Y vean que el volumen I, o sea, este término que está acá, se va a cancelar con este término de acá, ¿verdad? Porque tiene la misma magnitud. Y digamos, si yo paso este para acá, se resta con este, o viceversa. Entonces, lo que voy a tener es esto. Voy a borrar esto. Voy a tener que esto es 3 alfa VI, ¿verdad? Porque este VI de afuera se multiplica en ambos términos, ¿verdad? Por el delta T. Si ustedes ven, esta fórmula que tengo acá es muy parecida a esta fórmula que tengo acá, ¿verdad? Si yo comparo término a término, voy a llegar a la conclusión de que beta va a ser igual a 3 alfa para la expansión volumétrica. ¿Okay? ¿Sí queda claro lo que hice? Sí, profe. Sí, profe. Ustedes pueden hacer esto mismo para expansión del área. Y ustedes van a llegar a una expresión que beta es igual a 2 alfa, ¿verdad? Pero se hace el análisis exactamente igual. ¿Okay? Ahora, ya vamos a pasar a otra cosa. Esto que tenemos acá, esta es la última sección del capítulo, es la descripción volumétrica, no, perdón, descripción macroscópica del gas ideal. ¿Ok? Entonces, primero es importante definir ecuación de estado. La ecuación de estado es la ecuación que interrelaciona las cantidades de volumen, presión y temperatura para una muestra de gas de masa M. ¿Okay? Ya les dije, si ya han llevado las químicas generales, probablemente esto ya sea muy familiar para cada uno de ustedes. Si no lo han llevado, no importa, aquí lo vamos a explicar. ¿Okay? Ahora, es importante también definir, ¿verdad? Algo que llamamos como gas ideal. Entonces, el gas ideal cumple esta ecuación de estado, ¿verdad? Pero una característica principal del gas ideal es que el gas se mantiene a una presión muy baja o una densidad baja. ¿Ok? Entonces, la ecuación de estado es muy simple y se puede determinar a partir de resultados experimentales, que es lo que uno comúnmente, bueno, le llama a ese gas ideal. ¿Ok? El modelo de gas ideal se puede emplear para efectuar predicciones que sean adecuadas para describir el comportamiento de gases reales
a bajas presiones. ¿Ok? Ahora, es conveniente expresar la cantidad de gas en un volumen dado en términos del número de moles N. ¿Ok? Entonces, un mol de cualquier sustancia es aquella cantidad de la sustancia que contiene un número de Avogadro. El número de Avogadro es una constante y la denotamos como un N mayúscula sub A mayúscula. Y esto es igual a 6.022 por 10 a la 23 de partículas constituyentes, ya sea átomos o moléculas. ¿Ok? Ahora, el número de moles N de una sustancia se relaciona a su masa M mediante la expresión, vamos a ver aquí, voy a ponerlo acá arriba. N es igual a la masa entre, ¿ok? Entonces yo puedo determinar el número de moles de esta forma, ¿ok? Ahora, yo voy a considerar un gas ideal confinado en un recipiente cilíndrico cuyo volumen puede variar mediante un pistón móvil. Vean, este es el pistón. Entonces yo puedo subirlo o bajarlo. ¿Okay? Si supone que el cilindro no tiene fugas, la masa o el número de moles del gas permanece constante. Y para tal sistema los experimentos proporcionan esta información. ¿Okay? Esto ya les dije, eso es como retomando la teoría de química. ¿Okay? Entonces, cuando el gas se mantiene a una temperatura constante, su presión es inversamente proporcional al volumen. Esto es lo que comúnmente se le llama ley de Boyle. ¿Okay? Ahora, cuando la presión del gas se mantiene constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Esto es lo que comúnmente se le llama ley de Charles. Y cuando el volumen del gas se mantiene constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Y esto es lo que comúnmente nosotros llamamos la ley de Gay-Lussac. ¿Okay? Estas leyes se utilizan mucho en la parte química. ¿Okay? Estas observaciones se resumen mediante la ecuación de estado para un gas ideal. Esta ecuación de estado es de la forma, denme un momento para cambiar aquí el... Okay. La presión por el volumen es igual a nRT. ¿Okay? Esa es la ecuación de estado que vamos a utilizar. Esta expresión, también conocida como la ley del gas ideal, N es el número de moles del gas en la muestra y R es una constante. ¿Okay? Los experimentos en numerosos gases demuestran que conforme la presión tiende a cero, esta cantidad PV entre NT tiende al mismo valor de R para todos los gases. Entonces, R, ¿verdad? Ya les dije, es una constante y va a valer aproximadamente 8.314 Joule por mol Kelvin. ¿Okay? Este R se le llama la constante universal de gases. Además de que yo también puedo expresar esta R, ¿verdad? En atmósferas, o sea, pasando la presión a atmósferas y el volumen en litros. Entonces, esto también puede verse de la forma 0.82 litro por atmósfera entre mol Kelvin. ¿Okay? Entonces, estas son también dos formas de utilizar esa constante universal de los gases. ¿Okay? Pero generalmente estas son las unidades del SI, esta que tenemos a la izquierda. También nosotros podemos expresar la ley del gas ideal
en términos de el número total de moléculas, n, ¿verdad? Y puesto que el número de moles, n, es igual a la razón del número total de moléculas, ¿verdad? Del número de Avogadro, podemos también tener, voy a poner okay, ley del gas ideal en términos del número total de moléculas n. Si no van entendiendo algo, me avisan. Entonces, voy a tener que PV es igual a nRT. Esto es igual a n entre NaRT. Y esto va a ser igual a... Ay, no. Okay. Esto va a ser igual a N y que es PV. ¿Okay? Esto que tenemos acá es lo que se llama constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann es la razón de la constante universal de gases entre el número de Avogadro. Si ustedes hacen esa razón, esto nos da como resultado, esto también es una constante, la constante de Boltzmann, ¿verdad? Su nombre lo dice. 10 a la menos 23 Joule Kelvin. ¿Okay? Es común llamar a cantidades de presión, volumen y temperatura las variables termodinámicas de un gas ideal. ¿Okay? Y si la ecuación de estado se conoce, una de las variables siempre se puede expresar como alguna función de las otras dos. ¿Okay? No sé si tienen dudas con respecto a esto que vimos hoy, ¿verdad? Como ya les dije, es como ir cambiando un poquito ya lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Ahora en esta semana nos vamos a centrar en ver temas que se relacionan con la temperatura. Van a ver que, como les dije con lo de ondas, lo que vamos a seguir haciendo es agregando pequeños conceptos en cada capítulo, ¿verdad? Que, bueno, van a ir complementando la teoría. Entonces es importante que si lo tienen al día, no les va a costar mucho, ¿verdad? Este tema. Bueno, no les va a costar el tema realmente. Este tema es bastante sencillo, el de todo esto de termodinámica. No sé si tienen alguna duda. No, no tienen ninguna duda con respecto a esta clase. Ok.